El expresidente Donald Trump desafía al juez que lleva su caso en Nueva York por posible fraude. En un juicio histórico, se sienta en el banquillo de los acusados y asegura que hay una guerra política en su contra. Sale desde Chiapas una nueva caravana de migrantes. Planean unirse a un grupo más extenso en su camino a los Estados Unidos. La realidad sobre el muro en la frontera. ¿Realmente sirve para prevenir el flujo de migrantes o tiene fines secundarios? Una investigación en nuestra serie especial Contra la Gran Mentira. El caos de la guerra en el Medio Oriente. A un mes del inicio de este conflicto, el número de muertes es alarmante. Ya superan las 10,000 víctimas. Preocupación por la inflación y los altos costos ponen en peligro la salud de miles de personas. Prefieren retrasar sus citas con los doctores ante el temor de no poder pagar la atención médica. Residentes de Nueva York en problemas para poder conseguir una vivienda. Reciben asistencia financiera, pero son rechazados por los dueños de casas y apartamentos. ¿A qué se debe este problema? Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Comenzamos esta noche con el histórico testimonio de un expresidente en una corte bajo acusaciones de fraude. Donald Trump subió al estrado para defender su imperio empresarial. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene los momentos claves de su declaración. El expresidente Donald Trump se presentó al estrado de los testigos en el caso de fraude civil en su contra. Utilizó su tiempo para atacar al fiscal general de Nueva York y al juez Arthur Engoron en lugar de responder las preguntas. Alguien que no tiene nada que esconder contesta la pregunta y él ni siquiera le echó la culpa a nadie, sino básicamente dijo, mira, sí lo hice, ¿y qué? En cierto momento, el juez que tiene a su cargo el juicio, levantando la voz, le dijo al abogado de Trump, le ruego que controle a su cliente. Si no puede, yo lo haré. El juez hizo un buen trabajo de mantener orden en su corte y mantener control en lo que se puede. Él no dejó que Trump le haga bully a él. Trump parecía haber llevado su campaña electoral a la corte, donde afirmó que este era un juicio injusto y que esperaba que el público estuviese mirando. Yo creo que eso pues quizás ayuda a Trump con su electorado, pero un juez que ya dictaminó en su contra, pues no le va bien en términos de estrategia legal. Pensar que nos están demandando y gastando todo este tiempo y dinero y que hay personas siendo asesinadas en todo el mundo que este país podría detener. Con la inflación y todos los demás problemas que tiene este país, creo que esto es una vergüenza. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa a Trump y sus dos hijos mayores de inflar el valor de sus activos de la organización Trump en más de $2.200 millones. Profirió insultos, pero esperábamos eso. Al final del día, la evidencia documental demostró que, en efecto, él infló falsamente sus activos para básicamente enriquecerse él y su familia. Trump ha utilizado todas las demandas en su contra para victimizarse y hacer de la retórica de persecución política y cacería de brujas su bandera de campaña electoral. Pero yo creo que para él le importa mucho más ser presidente de nuevo que nada más. Es decir, los sacrificios que él va a tener que hacer o pasar para llegar a la presidencia de nuevo es algo que está listo para pagar. El miércoles continuará el juicio y será el turno de Ivanka Trump de subir al estrado en calidad de testigo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Una nueva encuesta revela que Donald Trump estaría superando a Joe Biden en 5 estados claves para las elecciones del 2024. Al parecer, Trump aventaja a Biden por 10 puntos en Nevada, 6 en Georgia, 5 puntos en Arizona, 5 en Michigan y 4 puntos en Pensilvania. Biden solo vence a Trump en uno de los estados, que es Wisconsin, y solamente por 2 puntos. Y una nueva caravana migrante partió este domingo desde Tapachula, México, hacia Estados Unidos, desesperados por las demoras en trámites migratorios. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más detalles. Más de 1,000 migrantes formaron una nueva caravana que partió de Tapachula, Chiapas, rumbo al municipio de Huixtla para sumarse a un grupo de 5,000 personas en tránsito que permanecen varadas a la espera de que se resuelvan sus trámites migratorios. Yo pienso que es demasiado tiempo que nos pongan a esperar 3-4 meses para darnos la visa humanitaria, para poder recorrer el territorio mexicano, porque estamos a merced de los coyotes, de los delincuentes. Este contingente reforzará la primera caravana para presionar a las autoridades y que les otorguen los permisos de libre tránsito en México.
Para la coordinadora de la organización Agenda Migrante, hay grupos animando a las personas para viajar en estos meses. Sin embargo, las autoridades están poniendo un freno. Estoy viendo una actitud distinta al Instituto Nacional de Migración, es decir, no están dando estos permisos que daban humanitarios para el tránsito migrante, y me parece que esto corresponde también a una presión estadounidense tras la última visita, y eso también pues agrava la situación. Por su parte, el investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana considera que la sociedad mexicana evade debatir sobre los temas migratorios y el gobierno desatiende las necesidades de las personas en tránsito. Abona a que el crimen organizado se aproveche de los estereotipos y que por tanto queden con tanta indefensión los migrantes, que sean presa fácil y no sean defendidos a nivel social. Eso hace que el gobierno mexicano se evada y que no tenga costos políticos ante la no atención, ante la impunidad. En esta caravana se reporta la presencia de mujeres y niños que han tenido que caminar decenas de kilómetros para conseguir la autorización de libre tránsito que les permitiría llegar a la frontera norte sin ser detenidos. No se descarta que la situación recrudezca en los próximos días, ya que se reporta el avance de pequeños grupos migrantes hacia Huixtla en busca del mismo objetivo, un permiso que les permita transitar libremente en nuestro país. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bajo la administración del expresidente Bill Clinton en los años 90 se inició la instalación de lo que hoy conocemos como el muro fronterizo. El propósito fue controlar el tráfico de drogas y el cruce de indocumentados. En la actualidad se sigue esta misma narrativa, pero ¿realmente funciona el muro en la frontera? Ya está con nosotros Dayanis López y habló con expertos sobre este tema. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Este muro de más de 1.900 millas de largo incrementó la presencia de agentes fronterizos y tecnología después de 1994. Posteriormente, tras el ataque terrorista del 9/11, se expandió su seguridad, pero hoy su efectividad es cuestionada por expertos que aseguran se ha convertido en una herramienta de uso político. Sin importar las vallas fronterizas, los contenedores de tráilers o las boyas flotantes, incluso los alambres de púas, el número de cruces fronterizos irregulares aumentaron desde el último año fiscal 2022-2023. Las raíces de la migración, del desplazamiento de la gente en otros países, la fuerza es tan fuerte que no existe una alternativa. A pesar de las promesas políticas como las de Donald Trump de que el muro fronterizo de más de 12,000 millones de dólares sería impenetrable, los cruces irregulares continúan después de su mandato. We're going to have strong, incredible borders, and people are going to come into our country, but they're going to come into our country legally. They're going to come in legally. Cifras de CBP señalan que durante este último año fiscal se aprendieron a más de 2 millones de personas cruzando la frontera sin autorización en busca de asilo. Se sigue consolidando, se sigue reforzando esta narrativa de la construcción de un muro que realmente no ha detenido nada. No ha detenido ni la migración irregular y ilegal, porque los trabajos siguen estando aquí. Se sigue necesitando de esta mano de obra no calificada, que va a cobrar muchos menores salarios que los ciudadanos estadounidenses, y esto es una gran hipocresía. Es una gran hipocresía porque los migrantes siguen haciendo a América grande. Para los expertos, el muro fronterizo tiene varias funciones, pero una de ellas la utiliza el expresidente Trump y la base de extrema derecha como una narrativa divisora y de herramienta política. Y el propósito es político, ¿no? Es un símbolo en la política, en la vida política de los Estados Unidos, en la época de Trump, y también diciendo a su base de personas con ideas muy racistas, muy nativos, que él estaba protegiendo a la cultura gabacha, la cultura de los blancos, de la ola de gente con piel moreno. Adicionalmente, analistas señalan que el muro, además de ser la mano dura que castiga a indocumentados, se ha convertido en una mega industria de dinero. Es una industria. Tenemos las empresas de construcción, tenemos las empresas de seguridad con sus cámaras y con su vigilancia. Tenemos el empleo
de miles de personas en la patrulla fronteriza. Para la profesora Guadalupe Correa, la inversión de miles de millones de dólares de los contribuyentes en un muro es simplemente un espectáculo con narrativa electoral, específicamente a pocos meses de elecciones presidenciales. Y esta doble cara que sigue reforzando ese llamado complejo fronterizo militar industrial, que pues vive de la militarización, la creación de tecnología y bueno, este reforzamiento que se enfoca en la frontera pero que no resuelve las causas de raíz de la migración indocumentada, de la migración irregular y bueno, pues también del tráfico de drogas, del tráfico de migrantes. El tema del muro en la frontera nuevamente será parte de las campañas políticas de cara a las próximas elecciones. Por ejemplo, el expresidente Donald Trump ya manifestó en sus planes continuar con la construcción. Recientemente, la administración del presidente Joe Biden autorizó que continúen los trabajos para su expansión. José. Gracias, Dayanes. Continuamos mañana con este especial sobre las mentiras que se manejan alrededor del fenómeno migratorio. Hablaremos sobre la verdad del tráfico de fentanilo. ¿Realmente son los migrantes indocumentados quienes trafican esta droga a través de la frontera o simplemente son chivos expiatorios? Mañana en nuestro especial contra la gran mentira, en este su noticiero nacional cierre de edición. Una breve pausa, regresamos con más a este noticiero. Crece el número de estadounidenses que se niegan a pagar un seguro médico por los altos costos, pero expertos advierten que es mejor prevenir que lamentar. En Miami, Florida, Anthony Belchi con el siguiente informe. Los estadounidenses están empezando a dejar de ir al médico y eliminando los seguros de salud como medida de ahorro. Un estudio del Instituto Nacional de Retiro señala que la población no cree que pueda tener la capacidad de afrontar sus gastos de salud por culpa de la inflación. El sistema de salud aquí es bastante caro. A veces un copayment, por ejemplo, de un estudio radiológico como un MRI puede ser alrededor de unos $450 y el paciente, por supuesto, no puede pagar estos altos costos. Casi el 60% admite que no podrá pagar la atención médica. Eso se traduce en que la capacidad de ahorro está llegando a límites preocupantes y eso puede tener consecuencias muy peligrosas. Llama la atención que en un país de primer mundo sea tan complicado tener acceso a la salud, ¿no? Uno creería que es algo fácil, que es algo que va a estar en manos de las personas. El aumento de la esperanza de vida en las nuevas generaciones también es motivo de preocupación, principalmente porque supondría pagar los costos de atención médica durante más tiempo y se requiere un plan que para muchos es inaccesible. Es una situación muy peligrosa porque, sobre todo con todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que necesitan un tratamiento regular, que necesitan un chequeo regular. Además, en Estados Unidos, más de 100 millones de personas tienen deudas médicas, lo que puede afectar negativamente también a los planes de jubilación. Indican que que la gente no llega a final de mes y que se están endeudando, están usando sus tarjetas de crédito para poder cubrir sus gastos necesarios. Los expertos financieros insisten en tener un plan a largo plazo, sobre todo para evitar sorpresas desagradables en caso de un imprevisto, como el de salud. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Continuamos con temas de salud. Una persona con Parkinson durante más de 25 años volvió a caminar y lo hizo gracias a una prótesis neural. Esto fue posible gracias al trabajo de neurocirujanos que utilizaron estimulación eléctrica en la médula espinal para ayudar a Mark Gauthier a evitar caídas y problemas al caminar. Según sus creadores, esta prótesis sería una luz de esperanza para aquellos afectados por esta enfermedad del Parkinson. Una breve pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, no hay señales de una tregua. Y continúa el problema serio de viviendas en Nueva York. Muchos propietarios ahora se niegan a aceptar los vales de auxilio ofrecidos por la ciudad. Detalles al regresar. A casi un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, la cifra de muertos asciende a más de 10.000 en la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes han dejado esta alarmante cifra, donde más del 40% de las víctimas han sido niños y han dejado más de 25.000 personas heridas. Mientras tanto, sigue la presión internacional de un cese al fuego para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la zona del conflicto.
Y en Nueva York crece el drama para las personas de bajos recursos que buscan vivienda en la ciudad, debido a que muchos propietarios se niegan a aceptar los vales de subsidio otorgados por las autoridades. En la Gran Manzana, Ángela González nos amplía. En teoría, es ilegal que un propietario se niegue a aceptar vales de vivienda de la ciudad conocidos como City Feps para pagar el alquiler. Pero en la práctica las personas, incluidos muchos migrantes que tienen esta asistencia financiera y que buscan apartamentos, son rechazados o discriminados. Creo que se somete una vez más al inmigrante, al que realmente necesita la vivienda, a una humillación y a ser pordiosero y limosnero, por lo que supuestamente ya la ciudad, con sus buenas intenciones, ha proveído para los que tienen la necesidad de vivienda. Muchas personas desconocen que es ilegal que les nieguen alquilar vivienda con cupones y hasta han ido a ver lugares para que les digan que no al momento de informar que reciben esta asistencia. Y según reportes, les muestran apartamentos inhabitables para desanimarlos a rentar. De acuerdo con la coalición de desamparados, los refugios están llenos de personas que tienen vales de vivienda, pero no pueden usarlos por falta de propietarios que les alquilen. Pues sí, siempre es súper difícil. Ahorita estoy buscando, apartamento, pero pues sí es difícil. Algunos caseros defienden que no rentan porque es la ciudad la que se niega a hacer los pagos. Por su parte, el alcalde anunció que invertirá $3 millones para erradicar la discriminación con estos cupones. Las rentas en Nueva York son de las más costosas del país. Todo está caro, la renta, mucha renta, el costo de vida, todo. Hay que tener 2 o 3 trabajos para poder vivir. Activistas han pedido que la ciudad invierta en recursos para que se castigue de manera ejemplar a los caseros que se niegan a aceptar cupones, que además representan una oportunidad para que las personas salgan de los albergues. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En más información desde Nueva York, 2 valientes policías y un buen samaritano salvaron a un hombre de morir en las líneas del metro. Esto es lo que sabemos. Los agentes saltaron a las vías del tren para sacar al hombre que se encontraba fuera de sí justo antes de que el tren se acercara a la estación. Afortunadamente, ninguno resultó herido. El hombre fue trasladado a un hospital cercano. Una familia de artesanos guatemaltecos se han destacado internacionalmente por transformar el jade y la plata en valiosas piezas artísticas. En Guatemala, José Flores nos tiene su historia. Una familia de artesanos guatemaltecos ha logrado salir adelante luego de transformar con jade y plata metales preciosos y objetos artísticos que han logrado proyectar en distintas partes del mundo. Nosotros compramos el jade en bruto, luego lo tallamos con sierras de diamante, con esmeril de diamante, con esmeril de piedra, luego pasa un proceso de lijado. Rubén Pérez creó junto a su familia la empresa Jade y Plata, donde manualmente, con enorme dedicación y mucho arte, elaboran las obras que han tenido enorme aceptación. Mi suegro lo empezó a trabajar, después mi esposo, y nuestra ilusión es de que también nuestros hijos vayan creciendo con este legado maya. Rubén dijo sentirse satisfecho de continuar con el legado de los mayas, que le daban al jade un mayor valor que al oro. Nuestros antepasados mayas fueron los primeros que usaban el jade, que para ellos era como el oro verde, le llamaban ellos. Los artesanos trabajan el jade y la plata a mano en el taller que tienen en su misma casa, donde Rubén y su esposa le dan los últimos toques a sus obras que son altamente valoradas. Los artesanos han logrado exponer sus obras en reconocidas y cotizadas ferias internacionales. Hemos estado en la parte de México en las ferias internacionales, que la feria mesoamericana es la que nos han invitado a participar a esa feria. Don Rubén y su familia esperan seguir esforzándose al máximo todos los días para seguir generando las impresionantes y bonitas obras con el jade y plata, las cuales esperan puedan trascender otros países del mundo. En Jocotenango, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En Colombia, el grupo guerrillero ELN retrasó la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. El llamado Ejército de Liberación Nacional anunció que su libertad sufrió retrasos debido a las intensas operaciones por parte de las fuerzas oficiales del país, situación que aparentemente no les permite la liberación del señor Luis Manuel Díaz de manera rápida y segura. Debido a esto, este lunes el Ejército Nacional de Colombia inició el retiro de sus tropas de la zona del conflicto. Regresamos después de esta breve pausa, tenemos más información. Un ciervo arruinó la venta de una camioneta. Al regresar les tenemos las imágenes.
Se acerca la temporada navideña y el Capitolio ya comenzó con los preparativos. Seleccionaron un impresionante árbol de 63 pies de altura que habrá de convertirse en la estrella de la decoración de Navidad de 2023. El árbol fue seleccionado por Jim Kaufman, director de los jardines del Capitolio, y será decorado con miles de adornos hechos a mano por los residentes de Virginia Occidental y será encendido después del Día de Acción de Gracias. Y un intento de venta de una camioneta en Pensilvania se volvió viral gracias a un ciervo. Vea las imágenes. El propietario esperaba vender su Chevy Silverado a un comprador de Nueva Jersey, pero un ciervo realizó un inesperado salto que dejó una tremenda abolladura en la parte trasera del vehículo y aún así salió ileso. El video del incidente se ha compartido en redes sociales y ha obtenido más de 1 millón de vistas y 20,000 comentarios. Y si se preguntan por la camioneta, la venta no logró concretarse. Feliz inicio de semana, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt, le deseo muy buenas noches. A continuación en vivo, el inigualable Juan Santos.